cambio que se han planteado, qué cosas, lo que significan, y qué cosas podrían hacer ustedes en ese contexto, o sea, cuáles son las reflexiones que podrían ustedes hacer respecto a este tema. Estamos frente a un asunto en realidad que no es nuevo, ¿ya? Esta discusión sobre si debemos promover inversiones o debemos ser ambientalmente más exigentes es una discusión entre comillas vieja, o sea, no es un tema que aparezca recién en este año, ¿no? Se ha venido repitiendo de manera continua cada cierto tiempo con relación de nuevas políticas ambientales que han venido surgiendo. Es decir, la primera cuestión que ustedes deben tener claro es que no es un asunto nuevo. Es el tema por el cual hay que reducir, eliminar, no aprobar, mediatizar políticas de carácter ambiental o social. No es un asunto reciente, es un tema que viene desde casi el surgimiento de estas políticas. Cuando se dictó en el año 90, por ejemplo, el Código del Medio Ambiente, cuando eso fue promulgado, inmediatamente salieron sectores empresariales, por ejemplo, a señalar que este código podía implicar un peligro para la política económica, un peligro para las inversiones, y que por lo tanto había que eliminar algunas disposiciones de esta norma. Por ejemplo, en ese año, particular, el tema de las obligaciones vinculadas con los estudios de impacto ambiental, que por primera vez se incluían dentro del código, fueron objeto de ataque, y eventualmente un año después, en el año 91, mediante un decreto legislativo, se derogan, en particular el C57, pero también con otros decretos que se dictaron en esos tiempos, se derogan las obligaciones del estudio de impacto ambiental, se deroga el Sistema Nacional del Ambiente, que es una disposición del Código del Medio Ambiente, inclusive se derogó la parte de usos ambientales, aunque luego vamos a ver más adelante rápidamente eso se incluyó en otra norma. ¿Qué es lo que ocurrió después? Pues los EIA volverían, o sea, a pesar que se eliminaron en el 57, volverían más adelante con otras normas. En 2001 se crea el sistema de evaluación de impacto ambiental, en el año 2012 se crea el SENACE, una nueva entidad responsable de los EIAs, intenta, por lo menos en parte, trasladar la responsabilidad de los EIAs fuera de los sectores productivos hacia el sector ambiental. Respecto al Sistema Nacional del Ambiente, que estaba previsto en esta norma del año 90, en el Código del Medio Ambiente, en el año 2004 se crea el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el MINAM ahora es el rector de ese sistema. Es decir, esos cambios que se hicieron en su momento, eventualmente rápido, o en algunos casos muy rápido, como en el caso de los delitos ambientales, en otros casos de manera más lenta, volvieron. O sea, a pesar de que hubo un momento, un rechazo a esas políticas, eventualmente años después van a regresar, volvieron. Entonces, digamos, es un tiempo en el cual se perdió más que una pérdida absoluta de la política. Igual pasó con la Ley General del Ambiente, que era la norma que reemplazaba el código, que buscaba consolidar de alguna medida lo que ya estos cambios que acabo de contarles, el código había ya logrado recuperar con otras leyes. Y inclusive se desarrolló un proceso muy amplio de discusión sobre qué cosas debían de esa Ley del Ambiente. Y culminó en junio de 2005 con la aprobación de un proyecto de Ley General del Ambiente. Iba a reemplazar el Código del Ambiente, el que conté en 90, esa norma iba a reemplazar el código y establecer una ley general que lo que hacía básicamente era reunía los temas que ya habían sido objeto de políticas hasta ese momento en materia ambiental. Pero nuevamente habían algunas cosas nuevas. Por ejemplo, en esa ley el tope de multas, que hasta ese momento era 600 UITs, originalmente habían sido 200, luego pasaron a 600, el tope de la multa máxima por una infracción ambiental en materia administrativa, pues con esa ley se sube a 10.000 UITs. Entonces introduce, aunque recoge básicamente lo que ya venía de atrás, genera algunos cambios. Y lo que originó una vez que fue aprobado por el Congreso, después de una discusión amplia, nuevamente fue un rechazo en el sector empresarial, indicando que esta ley del ambiente iba a traer problemas para la economía. Iba a generar problemas para las inversiones. Y ese titular que les mostré al inicio, es un titular, por ejemplo, que reflejaba ese momento, ¿no? Confier contra el CONAM, que era el antecedente del MINAM, ¿no? Porque el CONAM salió a defender la propuesta de la ley del ambiente. Entonces hubo ahí una discusión, de hecho hubo acusaciones contra el CONAM por oponerse a la inversión y cosas por el estilo. Eventualmente el proyecto fue aprobado, la ley generalmente fue aprobado, los temas, digamos,
que originalmente estaban en esa ley, solamente uno no ha vuelto a aparecer, que es el tema de la legislación de acá de la prueba del daño ambiental. Estos temas en verdad sí están incluidos hoy en día en la legislación. El Congreso la promulgó en octubre del 2005 y en unos meses va a cumplir ya 9 años de vigencia y en verdad la economía no se derrumbó como digamos, se decía en ese momento de originar una ley como esta. Son los temas, digamos, claves de este proceso. Luego, miren, otra vez, la misma dinámica, ¿no? Van más de los gobiernos, el gobierno va pasando y la dinámica es muy parecida. En el 2008, 2007-2008, hubieron todo un conjunto de normas que se dictaron para implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y algunas de esas normas, algunos decretos, generaron preocupaciones de varios actores, en particular algunos que generaban cambios en la regulación de derechos de los pueblos indígenas. Y eso originó un conjunto de protestas, porque estos decretos tenían que haber sido consultados. Y lo que originó este Poder Ejecutivo y el INAH en ese momento defendieron estos decretos, indicando que eran correctos, que no había problema, y que además, si eventualmente se derogaban estas normas, podrían generar problemas. De hecho, se usó esa frase, traería abajo el TLC con Estados Unidos, ¿no? Hasta registrado en varios documentos de audio y video. Y entonces, ¿qué pasó? Que eventualmente se originó un conflicto grande entre 2008 y 2009. El momento más trágico de todo ese suceso ocurrió con Bagua, el 5 de junio de 2009. Y hubieron pues 33 muertos, un desaparecido, 23 policías entre ellos, muertos. ¿Y qué pasó después? El Congreso derogó la ley forestal, luego evidentemente hubo un proceso de consulta que el Congreso llevó adelante para aprobar una nueva ley, se aprobó, y actualmente se está consultando el reglamento de la ley forestal. También se derogaron otras normas, por ejemplo las que modificaban el quórum para que los pueblos indígenas pudieran disponer sus tierras. Se modificaba ese quórum para hacerlo más flexible y permitir que sea más fácil disponer las tierras. Con eso se derogó. El TLC no se cayó, de hecho tenemos el TLC ahora, y curiosamente el TLC ahora es un mecanismo para, supuestamente un candado para evitar que se generen políticas ambientales que pudieran generar ventajas al comercio o a la inversión de una manera inadecuada. Entonces vamos a ver que el TLC, por el contrario, no solamente que no se cayó, sino que ahora se convierte en una herramienta de apoyo a ciertas políticas ambientales. Es nuevamente la misma dinámica. Luego, a inicios del 2011, perdón, en 2010 también, la ley de consulta previa, que surgió como consecuencia de precisamente los hechos de Bagua. Se aprueba el 19 de mayo de 2010 un proyecto que cuenta con el apoyo del Congreso, mayoría del Congreso, pero el Ejecutivo nuevamente sale a defender la posición de que no se debe aprobar ese proyecto, sino que hay que hacerle cambios. Y nuevamente lo que originó eso es que nunca se aprobara el proyecto de ley. Pero en el 2011 se aprueba el proyecto de ley, prácticamente el mismo texto que el 19 de mayo de 2010. Y ahora más bien hay un bloqueo respecto a su aplicación en el sector minero andino. Razón, ¿por qué se dice que no se debe aplicar esa ley y su reglamento en este ámbito? Porque eso puede eliminar en peligro para las inversiones. O sea, nuevamente es el mismo tema, ¿no? Ven cómo en cada momento, por distintos gobiernos, bueno, este fue parte del gobierno anterior y parte del gobierno actual, y los temas son muy parecidos, ¿no? La discusión sobre el tema de las inversiones. También hubo un decreto de urgencia, dos decretos de urgencia, a inicio del año 2011, que buscaban promover también inversiones, en este caso con proyectos específicos. Algunos no eran muy claros en sus detalles, pero nuevamente, cuadra excusa la crisis internacional, y lo que establecían, por ejemplo, era que no era necesario contar con una idea para tener algunas autorizaciones administrativas, ¿no? Y por lo tanto podía avanzarse más rápido con la aprobación de los proyectos. Y nuevamente, el mismo contexto, el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, en ese contexto defendió los cambios. Pero luego, al 17 de febrero, eventualmente se va a derogar esas disposiciones, ¿no? Mediante otro decreto de urgencia. El Tribunal Constitucional más adelante diría que en verdad no había ninguna situación de emergencia que justificara un decreto de urgencia, además. Pero como ven, nuevamente, una norma que intenta promover inversiones, en este caso nunca se iba a aprobar, se dio vuelta atrás antes de que se diera esta dispositivo, pero la misma lógica. Entonces lo que tenemos es que hay sin duda un proceso largo de construcción de instituciones a lo largo del tiempo, que uno puede ver ahí en esa línea,
se crearon estudios de impacto ambiental, se crearon entidades nuevas, algunas otras desaparecieron, múltiples decisiones ambientales. Y esa línea que ven ustedes, la línea del Producto Bruto Interno peruano en su variación anual, año tras año, ¿no? A lo largo del mismo tiempo. Entonces ustedes no, digamos, observan momentos en los cuales hay caídas en ese crecimiento, ¿no? Pero una mirada, para empezar, inicial muestra de que en verdad no hay una conexión, digamos, no se ve ninguna conexión entre la regulación ambiental y estas caídas en el crecimiento. De hecho, esas caídas se explican por otro tipo de factores. En el inicio de los 90, por la crisis económica que heredamos del gobierno de Alan García, ¿no? Entonces, en ese periodo fue el periodo del shock. Recordarán, bueno, no recuerdan, ustedes no nacían posiblemente en ese momento. Luego el tema de la crisis asiática en el 97, el niño que tuvimos en el 1998 generó esa crisis al final del gobierno de Fujimori. La crisis política y la crisis argentina que tuvimos en el año 2000. Luego la crisis financiera global en 2008-2009. O sea, todos estos temas, como ven, están articulados con otros factores que no tienen que ver con el tema de la regulación ambiental. Más bien, si uno hace, por ejemplo, un chequeo de las líneas de crecimiento del Producto Bruto Interno versus el aumento de la conflictividad que reporta la Secretaría del Pueblo, uno observa que también esas curvas son muy parecidas. Muy parecidas, ¿no? Es decir, es lógico, el crecimiento y las inversiones son malas, traen una serie de ventajas, pero también traen tensiones y problemas si no existe una institucionalidad que los maneja de manera apropiada. El único punto en el cual no coinciden las curvas es el año 2009, el año de Bauer, del Bauazo. Entonces, pero nuevamente, una vez pasado ese periodo, como ven, las líneas mantienen un gran parecido respecto de su comportamiento. Entonces, a ver, digamos, resumiendo el tema, no es un tema nuevo el asunto de que queremos reducir temas ambientales o bloquear avances ambientales usando como argumento que esto va a generar problemas a las inversiones, no es nuevo. Ya han habido casos en los cuales, bajo el mismo argumento, normas han sido derogadas, pero luego, poco de tiempo después, esas normas o sobrevivieron a las críticas y se dieron finalmente, o se dieron un tiempo después, o se recuperó lo perdido. Y en ninguno de esos casos hubo una crisis económica, las inversiones se paralizaron, ni una caída de nuestro Producto Bruto Interno. Más bien, las caídas del Producto Bruto Interno se deben a otros factores bien distintos al tema ambiental. Entonces, esa es, creo yo, la conclusión inicial de esta primera parte. Ahora, ¿qué cosa es lo que sí hay que tener en cuenta? Es que sí hay temas pendientes con la agenda ambiental, o sea, sí existe un problema de gestión ambiental, no es un tema irreal. Y sí es probable que algunos de esos temas estén vinculados con eventualmente problemas innecesarios que se originan no solamente a las inversiones, sino en general a una mejor gestión que garantice que ustedes tengan un ambiente de buena calidad. Digamos, eso sí es real. Y por lo tanto sí se requieren políticas orientadas a fortalecer la gestión ambiental. Es decir, mejorar sus capacidades de fiscalización, mejorar sus capacidades de evaluación, generar mejor información. Eso es real, sí existe. Si uno tuviera que decir cuáles son los tres campos en los cuales cualquier entidad, y la entidad ambiental es una de ellas, puede tomar en cuenta para medir su fortaleza como institución, serían esos tres elementos. Una autonomía frente a otros actores. Por ejemplo, hoy en día nadie discute que el Banco Central de Reserva tome algunas decisiones solo, sin consultar a nadie. Se entiende que eso es necesario porque hay decisiones que tienen que tener un nivel alto técnico, pero al mismo tiempo estar aislados de otros intereses, porque son decisiones que requieren autonomía. Entonces, es un primer campo de acción del Estado, requiere autonomía. Y también requiere contrapesos. ¿Qué cosas son contrapesos? Es que cuando otra entidad quiere tomar una decisión en materia ambiental, necesite que el Ministerio del Ambiente le dé un ok. O sea, que no puede avanzar sin el visto bueno del Ministerio del Ambiente. En algunos casos ese visto bueno puede ser fuerte, es decir, sin ese visto bueno no hay manera de avanzar. En otros casos puede ser una obligación de coordinación, pero se requiere ese mecanismo de contrapesos. Entonces se requiere autonomía y se requiere contrapesos. O sea, son dos cosas que hay que definir.
Y la otra cuestión es la capacidad burocrática, es decir, cuál es la calidad del personal, los recursos financieros disponibles, los equipos que existen a disposición en el sector ambiental. Y tercero, lo que se denomina alcance territorial, es decir, la capacidad efectiva de la entidad ambiental de poder controlar lo que pasa en materia ambiental en el país, en cada lugar del país. Es decir, que pueda efectivamente llegar y ver que lo que pasa con por ejemplo, a las áreas protegidas, efectivamente, pues pueda ser controlado, ¿no? O sea, no basta una gestión desde el escritorio, tienes que tener capacidad de acción en el territorio, ¿no? De desplegar la autoridad ambiental en el territorio para que pueda llegar a todos lados. Entonces, esas son tres cosas claves que determinan la fortaleza de una entidad: su nivel de autonomía y contrapesos, su capacidad burocrática y su alcance territorial. ¿Ya? Además, no es un tema nuevo, esto está muy estudiado en la literatura sobre el tema de fortaleza del Estado, es un tema muy conocido. Entonces, ¿qué se necesitaría hacer en el caso peruano? Se requeriría, sin duda, fortalecer la autonomía del Ministerio del Ambiente, generar mecanismos de contrapeso con otros sectores, se requeriría mejorar la capacidad burocrática, se requieren sí procedimientos ágiles, bien diseñados, personas competentes, capacitadas. Eso es lo que se requiere. Se requeriría extender la presencia de autoridad ambiental. Digamos, ese sería el camino a seguir. Ahora, eso desde luego requiere una mirada profunda respecto de qué ajustes y cambios hacer para que esto funcione. ¿Ya? O sea, entonces ese análisis, esa discusión, sin duda es un tema que está probablemente todavía pendiente. O sea, todavía hay detalles. Pero ¿qué propone estas reformas que se acaban de plantear? En realidad, todas ellas, en los tres campos, no plantean respuestas a los problemas de fortalecimiento, sino generan cambios que uno más bien los lee como un retroceso respecto de niveles de protección previamente existentes. Por ejemplo, la medida de generar una moratoria sancionatoria, es decir, durante 3 años las entidades van a ser sometidas en principio a medidas correctivas, es decir, a medidas que lo obliguen a hacer, digamos, a reparar en parte o a corregir acciones que impliquen infracciones ambientales antes de que se pueda pasar a un escenario de sanción. Entonces, ese es un tema, por 3 años. Y además, otra cosa, si pasa el escenario de sanción, la multa o tope máximo que te pueden poner es de el 50% del tope actual, que es de 30.000 UITs, que es un tope que se puso el año pasado, año 2013. Bueno, ese tope de 30.000 se reduce a la mitad, entonces pasamos a 15.000 UITs. Más o menos $20 millones, más o menos es el monto. Tampoco es poca cosa, pero digamos, hay una reducción. Entonces, y podrías eventualmente llegar al tope máximo actual si es que se produce un daño directo a las personas, salud y vida de las personas, si se produce un daño de ese alcance, que sea probado, ha sido originado directamente por la actividad que se va a sancionar, o actividades ilegales, o la reincidencia en tanto has cometido una infracción y dentro de los 6 meses de que cometiste esa infracción, vuelves a cometer la misma infracción. Digamos, en esos casos excepcionales, que en verdad difícilmente en realidad podrían alcanzarse esos supuestos, habría la posibilidad de alcanzar ese tope. Entonces, es un primer nivel. ¿Qué afecta a eso? Básicamente la capacidad burocrática. Hay un tema adicional que estaba también en discusión, que es el tema de los fondos que el OEFA, la entidad fiscalizadora, tenía a disposición, porque las multas que recibía las podía manejar directamente. Ahora tiene que pasar al Tesoro Público. Eso no es necesariamente malo, siempre y cuando se garanticen por otras vías los mecanismos de financiamiento de la entidad. Hay otro problema que está en estos momentos, digamos, preparándose, que es un asunto vinculado con atacar lo que se llama el aporte regulatorio, un dinero que aportan las empresas para financiar la fiscalización que hace OEFA. Es otro tema que está ahorita también en discusión, porque al parecer quieren eliminar dicho aporte. No en este caso del Estado, sino a través de acciones judiciales o administrativas. El segundo tema es la aprobación de zonas reservadas por el Tribunal Supremo.
es una medida que reduce la autonomía del ministerio. ¿Por qué? Porque hoy en día esas zonas reservadas, que son el paso previo para crear áreas protegidas, se aprueban mediante resolución ministerial, con lo cual el Ministerio del Ambiente solo puede hacer eso, solo, sin necesidad de, en principio, sin ninguna otra participación formal de otros sectores. Evidentemente puede consultar, puede coordinar, pero la decisión finalmente es suya, a un esquema en el cual la decisión pasa a ser del Consejo de Ministros. Con lo cual, su autonomía evidentemente se reduce. Entonces hay una reducción de autonomía. Respecto al refrendo de ministerial a los ECAs y LMPs, ocurre algo similar. El tema es nuevamente reducir la autonomía del ministerio al exigir que los sectores que se ven involucrados refrenden el Código Supremo que el Ministerio del Ambiente tiene que dar. ¿Qué implica eso en términos prácticos? Un veto sectorial. Es decir, si un ministro de un sector productivo considera que el LMP o el ECA, que el Ministerio del Ambiente quiere proponer, lo afecta, lo único que tiene que hacer es evitar firmar el decreto. Y esa norma no saldría. Entonces ya el proceso de creación de estas normas ha sido muy lento. Muy lento, ¿no? Los planes de ECAs y LMPs prácticamente no se han cumplido durante los últimos años. Ven una lista larga de LMPs y ECAs y en verdad poco se ha avanzado. Donde más se avanzó ha sido con los ECAs, con los estándares de calidad ambiental, que ahí el último se ha dictado el de suelo el año pasado. Entonces ahí se avanzó más. Pero en LMPs hay una larga lista de mora. Y no solamente eso, sino que hay normas que son relativamente ya viejas, como por ejemplo las normas mineras, que normas del año 96, 97. Entonces, digamos, son normas que ya tienen buen tiempo de vigencia y que no han sufrido prácticamente cambios. De otro lado, la opinión técnica ha pasado a ser de 45 días para los sectores, es decir, el tiempo que requiere una entidad para poder revisar un estudio de impacto ambiental y emitir una opinión técnica se establece en un plazo máximo de 45 días. Lo que hace eso es establecer una presión sobre los sectores, ¿no? Y reduce en alguna medida el contrapeso que implica el tener que emitir esta opinión. Entonces, ese es el objetivo, básicamente hacer más fácil que el sector, o ponerle más presión al sector ambiental para poder dar este tipo de decisiones. Porque la consecuencia de no cumplir con esos plazos es sancionar a los funcionarios que se demoran. E inclusive obligar al titular de las entidades a dictar la opinión bajo responsabilidad en caso sus funcionarios no cumplan con su trabajo. Entonces es presión sobre el sector, sobre la burocracia, pero sin haber generado ningún tipo de fortalecimiento de las capacidades de la burocracia para empezar. Y el tema final que he colocado es el tema del ordenamiento territorial, que es un tema en el cual se plantea que este ordenamiento no define los usos sobre el territorio. Y se ha dicho que en realidad ese tema está bien, que técnicamente el ordenamiento territorial no define esos usos, que se define mediante derechos. Es cierto, o sea, actualmente eso es así, pero en realidad no tendría por qué ser así. Es decir, es una discusión más bien más compleja respecto a qué cosas quieres como instrumento de ordenamiento territorial. Porque en otras herramientas territoriales sí tienen esa capacidad. Por ejemplo, si ustedes quieren escuchar hablar de la zonificación urbana, en la zonificación urbana, sin necesidad de vincularlo a ningún derecho en particular, ya está definido, por ejemplo, qué tipo de construcciones se pueden hacer en cada lugar de la ciudad. Está definido qué tipo de actividades son permitidas en cada lugar de la ciudad. Y eso no tiene que ver con un derecho asignado individualmente, sino tiene que ver con una decisión previa de la autoridad respecto a la planificación del territorio. Bueno, esa también es una herramienta territorial. El ordenamiento territorial podría tener algunas posibilidades de definir algo similar si es que una ley así lo señalara. Pero eso no está ocurriendo. Lo que hace esta norma es establecer algo así como un candado previo a que se discuta cualquier marco general sobre el ordenamiento territorial. Entonces, eso en la práctica lo que hace es limita la capacidad desde ya del Ministerio del Ambiente de planificar este territorio. Esto es, digamos, el contexto básico del efecto que este tipo de decisiones va a tener sobre el sector ambiental. Entonces, no es la primera vez que se ve este dilema. El tema de hay que promover las inversiones y hay que cambiar la legislación ambiental es un tema recurrente.
No existe incompatibilidad intrínseca entre las inversiones y el tema ambiental. Y de hecho, en el caso peruano, no se muestra ningún tipo de evidencia que revele que la causa de la pérdida de velocidad, de crecimiento, tenga que ver básicamente con el tema ambiental. Puede haber algún proyecto específico que tenga problemas con el tema ambiental. Eso es posible. Pero digamos, en cualquier caso, eso se resuelve con correcciones de gestión o modificaciones de fondo al tema de la gestión, pero que atiendan los problemas reales, no evidentemente solo un asunto que responde a un proyecto en particular. Entonces hay que fortalecer la gestión sin duda. Este proyecto en general, desde mi punto de vista, no va a resolver todos los problemas que tienen los inversionistas sobre el tema ambiental. O sea, ni siquiera ese va a ser un logro para este proyecto. Muchos de los temas, en realidad, lo que van a generar son algunas modificaciones que van a ser viables algunos proyectos, creo yo. Pero no es un cambio sustantivo a todos los temas que los inversionistas tienen que enfrentar en materia ambiental. Y no me refiero solamente a la gran inversión, me refiero también a la pyme, me refiero a la pequeña actividad que también tiene que llevar adelante su actividad cumpliendo con las reglas ambientales. Pero también va a ocurrir, es mi impresión, que así como pasó en otros casos, que uno va para atrás, eventualmente, pero luego regresamos, presiones de diverso tipo, internacionales, o eventualmente algún conflicto grave, va a hacer regresar al punto que estamos actualmente. ¿No? O sea, es una dinámica. El TLC, curiosamente, ahora salió el ministro del Ambiente a decir que el TLC no se ve afectado por estos cambios. En realidad el TLC tiene una cláusula antidumping ambiental. Es decir, entiende que el comercio y las inversiones pueden verse afectadas como consecuencia de que un país reduzca los costos ambientales para una empresa y de esa manera hacer más competitivo esta actividad frente a otros. Bueno, este tipo de medidas que les acabo de contar están en una ley que se llama Ley de Promoción de las Inversiones. O sea, es una ley que se ha diseñado para promover inversiones. Entonces, digamos, su objetivo es promover precisamente la competitividad del país. Y lo hace efectivamente reduciendo niveles de protección que sí tienen un impacto sobre las empresas, porque sí reducen sus costos. Entonces, podría haber un caso, y de hecho ya se ha presentado ante Estados Unidos, ante entidades de Estados Unidos, ya se han presentado algunas comunicaciones informales señalando este problema. Y los expertos que ven este tema dicen que lo más probable es que el Congreso de Estados Unidos, a través de sus órganos correspondientes, el Congreso, no el Ejecutivo de Estados Unidos, plantee algunas observaciones prontos a este tema. Precisamente porque está en la lógica de evitar que... Fue pensado inclusive el TLC de esa manera, fue pensado como una lógica de evitar que este tipo de decisiones nacionales pudieran tomarse, pudieran llevarse a cabo. Entonces, por esa vía o por otras vías, lo más probable es que en un tiempo volvamos al punto actual. El único problema es que al hacerlo habremos perdido nuevamente un periodo largo en el cual deberíamos haber discutido y mejorado la gestión ambiental y fortalecerla, resolviendo también los problemas de los inversionistas. No tiene por qué ser una cosa incompatible, pero entrando a los temas de fondo y no haciendo reformas, digamos, como parches a problemas que algunas empresas, creo yo, son las que tienen en estos momentos enfrente, ¿no? más que el problema de fondo que el país necesita. Entonces, ese es lo que yo quería compartir con ustedes ahora, y espero que esto les sirva de información básica sobre cuál es realmente el problema y hacia dónde se va a conducir posiblemente la discusión en estos temas en los próximos meses, y en algunos casos quizás un tiempo más. Esperemos que no sea muy largo. Así que gracias. Me quedo para las preguntas, ¿no? ¿Sí?